Hola, bienvenidos a la clase de sociales. Espero que ustedes se encuentren muy bien y listos para tomar esta clase con su libro y su cuaderno. Hoy vamos a ocupar nuestro cuaderno. Bueno, vamos a ocupar ambas cosas, nuestro libro y nuestro cuaderno, así que necesito de que ustedes tomen apuntes de lo que vamos a decir hoy, más de las cosas que no están en nuestro libro. Vamos a ir a la página 107. Pues hemos avanzado un poquito más. Hay temas que eran de exposición, los cuales más adelante, cuando venga el día, la clase de retroalimentación, en esa clase voy a estar retroalimentando un poco de los temas de exposición. Claro, dentro de 2 semanas tenemos pues laboratorio. De igual forma vienen preguntas de exposición, pero de igual forma estaré haciendo el repaso para esas preguntas para que tú puedas saber las respuestas correctamente. Entonces, comenzando con la clase de hoy, vamos a comenzar con el inicio de la Guerra Fría. Entonces, comenzando con este lado de la Guerra Fría, pues te pregunto sobre si tú conoces un poquito de esto, sabes entre qué países eran como los protagonistas de esta guerra. Entonces vamos por algunas partes, nosotros vamos a recordar o nos vamos a imaginar diferentes cosas, así que esté atento. Comenzando en página 107, dice en el lado de concepto, dice que esto sucedió entre 1945 y 1991. Dice que hubo como un sistema de relaciones internacionales. Dentro de estas habían dos superpotencias, la de Estados Unidos y la Unión Soviética de repúblicas socialistas. Dentro de esta, la Unión Soviética también abreviada, puedes decir URSS, no vas a decir URSS, sino que de un solo URSS, que sería hacer referente a la Unión Soviética. Entonces, recuerda estos dos países, Estados Unidos y la Unión Soviética. Dentro de esto, pues son como dos, digamos, continentes opuestos, porque si tú piensas en un mapa o tal vez tú tengas ahí un mapa, digamos, tú puedes pensar, digamos, tenemos como América, en el cual está Norteamérica, donde está Estados Unidos, y al otro lado pues está como Asia, Europa. Entonces en uno como no, si no me equivoco, es como en Europa. En ese lado, digamos, estaría la Unión Soviética. En el lado que hoy pues no existe como ese nombre, sino que es otro nombre. Entonces, dentro de estos dos países había la guerra. Esta se llamaba Guerra Fría porque entre esos dos países pues ellos eran como enemigos, ellos no podían verse, entonces dentro de ellos uno quería como el territorio del otro. Entonces comenzando con eso es que se denominó Guerra Fría. Vemos de que de este lado tenemos un orden mundial. Dice que se manifestó en el surgimiento de dos bloques antagónicos. Dentro de este está el capitalista y el socialista. Dentro de este del capitalista, que es Estados Unidos, y el socialista o comunista también es la Unión Soviética. Entonces, recuerda los países. Estados Unidos es capitalista y la Unión Soviética o URSS es socialista o comunista. Entonces, dentro de eso observamos también sobre 1989 la caída del muro de Berlín. Más adelante vamos a volver a mencionar esta parte. Entonces, en 1991 dice que hubo un golpe de estado en la URSS. Entonces, tenemos estos dos territorios en el cual nos menciona un autor. Dice Bernard Baruch, quien al dar un discurso, el discurso que él dio fue el 16 de abril de 1947. Mira lo que dice, hasta está en negrita. No nos engañemos, estamos inmersos en una guerra fría. Entonces, dentro de esto, pues él dijo eso porque lo dijo cabal como en medio de esa gran guerra que estaban. Ellos solo habían pasado 2 años en el cual estaban ya en esa guerra. Entonces, él comenzó a decir eso, es como diciendo en otras palabras quizás de que es terrible la situación en ese momento, pues quizás hay otras palabras más en la cual en vez de decir estamos inmersos en una guerra fría. Entonces dentro de eso era el gran conflicto que ellos tenían, que asimismo
pues vemos sobre algunos acontecimientos que se dieron, como los bolcheviques. Dice que estos adoptaron la convicción de que el capitalista debía ser derribado para tener un sistema comunista. Entonces, dentro de esta, recuerda, ellos querían derribar el capitalista. Entonces, ¿de qué país era el capitalista? Exacto, era de Estados Unidos. Entonces ellos querían siempre mantener su lado de la URSS, que era el comunista. Dentro de eso se observa también la siguiente, que dice que la intervención norteamericana apoyando al movimiento blanco en la guerra civil rusa. Dice que hubo un rechazo de Estados Unidos al reconocimiento diplomático de la Unión Soviética. Entonces eran diferentes acontecimientos que se daban en esos mismos años. Dentro de eso vemos un poquito de la Segunda Guerra y la posguerra. Dice que los norteamericanos intentaron un modelo de estabilidad en Europa. Ellos querían completamente norteamericanos. En este lado estaría mencionando Estados Unidos, que es el principal, digamos, protagonista. Ellos querían como llegar a ese continente europeo. Dice que se dieron algunas conferencias. La primera nos menciona que es la conferencia de Yalta. Esta se dio en febrero de 1945. Dentro de esto tenemos los aliados trataron de crear el marco para poder trabajar en la reconstrucción de Europa. Entonces aquí nos menciona sobre los aliados. Ellos eran un grupo, vamos a ir a la página 103, es donde nos menciona las dos potencias. Entonces, en unas clases anteriores del primer periodo, eran un tema con respecto a esto también, de guerras y otros temas más, en el cual mencioné los dos grupos que había, las dos potencias que había. Uno eran las potencias del eje y el otro eran los aliados. Entonces, aquí nos menciona sobre los aliados. En esta de los aliados, ¿qué países están? Correcto, es Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Quiere decir que este de los aliados es con respecto a esto de la URSS. Entonces ellos querían crear ese poder, porque ellos de ahí mismo de Europa, ellos querían volver a reconstruirlo, ya que estaba completamente destruido. Entonces, dentro de eso tenemos otros tres personajes, que uno va con Estados Unidos, que es Roosevelt, el otro es Reino Unido, que es Churchill, y el tercero, que es la URSS, que es Stalin. Estos tres dice que acordaron la elaboración de la Carta de las Naciones Unidas. Vemos la siguiente conferencia, que es la de Potsdam. Dice que en esta surgen como las primeras diferencias de Alemania y Europa del Este. Vemos la siguiente página, 108, con la Guerra Fría. En este lado que nos menciona el desarrollo. El primero es la formación de los bloques. Dice que las naciones involucradas se vieron obligadas a aliarse a alguna de las dos potencias. Estas de las dos potencias significa de los ejes y los aliados. Dice que los líderes a cambio de ayuda humanitaria y otros subsidios. Entonces estos estaban como esas naciones, esos países tenían que aliarse a una de estas dos potencias. Si regresamos a página anterior, página 103, nos menciona sobre esta parte de los ejes y los aliados en el primer párrafo. Sobre los países que están en este lado, los del eje es Alemania, Italia y Japón, y los aliados sería Inglaterra, Francia y la URSS. Entonces ellos decidieron unirse a estas dos diferentes potencias. Dice el segundo, el Plan Marshall. Este Plan Marshall es un plan político en el cual dice que en 1947 Estados Unidos aumentó su influencia para reconstruir Europa Occidental. Estos querían lograr como la creación de un sistema económico, quiere decir que era como más ambición en lo económico y eliminar cualquier cosa con respecto al comercio, sino que
que puedan surgir más comercio, más dinero en este lado. Vemos el tercero, que es el bloqueo de Berlín. Dice que en 1948 Stalin cerró las vías terrestres de acceso a Berlín Oeste. Entonces, allí nos menciona otra vez Stalin. ¿Stalin de qué país era? Correcto, es de la URSS. Entonces, ellos querían como cerrar esas vías terrestres de Berlín Oeste. Tenemos el cuarto, que es el Comintern, que dice que su propósito era mantener la ideología comunista. En el lado comunista era todo con respecto a la Unión Soviética. Ellos estaban como apoyando a este lado. Digamos, ellos tenían como el control sobre las políticas de los estados soviéticos. Vemos la quinta, que es la OTAN. La OTAN significa Organización del Tratado del Atlántico Norte. Dice que estos con Estados Unidos y sus aliados, digamos, formaron esta organización en 1949. Vemos la sexta, que es la división de Alemania. Dice que en 1949, mismo año que la OTAN, se establece la República Federal Alemana. Dentro de esta se admite en la OTAN en 1955. 6 años después, fue que era admitida en la OTAN esta República Federal Alemana. Vemos el séptimo, que es el Pacto de Varsovia. Es un plan político de la URSS. Entonces, viendo el número 2, que es el Plan Marshall, es un plan político sobre Estados Unidos. Y el séptimo es de la URSS, y los suyos se unieron en el Pacto de Varsovia en 1955. Ahí nos menciona con respecto a que un régimen de partido único, la ausencia de libertades individuales, fuerte control policial, modelo económico soviético. Y era con respecto a todo comunista, toda la ideología que la URSS creía. El octavo es el muro de Berlín. Dice que en 1961 estalló la segunda crisis de Berlín. Así vemos de que el verdadero muro de cemento se empezó a construir el 18 de agosto. El verdadero muro era completamente de cemento, no era tampoco bien bajo, sino que era completamente alto. Digamos de que en este lado era como que la división de ambos para no pasarse de un lugar a otro. Viendo el siguiente, página 109, el último de estos es Cuba. Dice que esta es una crisis de los misiles. Entonces dice que esta crisis de los misiles se dio en octubre de 1962. Entonces, dentro de esa, recordemos un poco, pues con respecto a los países. Cuba, ¿qué sería Cuba? Es un país, pero no es, digamos, tiene otro nombre, no es como, digamos así, un país cabal, sino que sería sería una isla. Entonces Cuba es una isla, y así hay otras que son islas, por ejemplo, Haití, República Dominicana, y también podemos mencionar otras dos, las cuales son islas. Entonces, Cuba, ¿por qué parte del mapa se encuentra? Si vemos el lado de América, tenemos Centroamérica. Entonces, si tú vas a un mapa, observas el mapa, está Centroamérica. Entonces, son como las islas que van acá. Entonces, por aquí estaría, digamos, Cuba. Entonces, esta era donde, digamos, el John Frederick Kennedy, el 22 de octubre de 1962, se dice que se dirigió a la nación. Pues Abel habló sobre establecer una cuarentena. Dice que él cercó alrededor de esta isla. Dentro de esta, creo que te recuerda quizás un poquito al 2020, que hubo una cuarentena también. Podemos ver más así actualizado. Entonces, dentro de esto podemos quizás comparar si esta cuarentena de esta crisis de los misiles fue quizás igual a la cuarentena del COVID. Entonces,
tú vas a escribir en tu cuaderno esa diferencia. Si quizá fue igual o qué fue la diferencia de la cuarentena de esta crisis de los misiles con la cuarentena del COVID, qué es lo que sucedió en ambos. Entonces tú vas a recordar quizás recordar un poco de la cuarentena del COVID y recordar y imaginarte quizás esta crisis de los misiles, que fue una cuarentena que por lo mismo esta fue quizás más grande con respecto de que había una guerra y nadie podía, digamos, salir de su lugar. Ellos tenían que estar en su lugar, en su casa, y no salir, porque si salían, pues rápidamente podían ser, los podían matar. En ese lado vemos de que Khrushchev propuso a Kennedy el desmantelamiento de las bases soviéticas de misiles nucleares en Cuba. Entonces esto fue completamente grande, drástico. En este lado vemos la última, que es la finalización de la Guerra Fría. Vemos de que las elecciones de Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos en 1980, él supuso una vuelta a la tensión de la Guerra Fría y en 1985 inició una etapa de acercamiento a la Unión Soviética. Era como ya terminando eso, digamos, como una amistad entre estos dos países. En ese lado dice que vemos que la Unión Soviética impulsó una reorganización a fin de solventar la crisis económica. Si bien en este lado una gran guerra, venía al otro lado otro factor, que era la crisis económica, que también tú puedes recordar la crisis del 29, el crack del 29. Entonces esta crisis económica o gran depresión, que también va un poquito enlazada con esto, que era de la crisis económica, que todo bajó, nadie como podía comprar porque ellos estaban en una guerra. Vemos que esta consistió en un programa de reformas económicas, la cual era la perestroika y el glasnost. Dice que la perestroika tenía medidas como concesión de mayor libertad a las empresas, digamos, no estaban privadas de dar comercio a otros lugares. Dice que establecieron incentivos para los trabajadores, como teniendo más trabajadores en cada empresa en el lugar que ellos necesitaban. Dice que el glasnost dice que este permitió el inicio del proceso de democratización de las elecciones libres en 1989. Cada país, digamos, en este lado quería como ser libre, digamos, aún un poquito con respecto a la independencia puede ir incluido. Vemos que se otorgó más autonomía a las 15 repúblicas que formaban la URSS. Por último, vemos la caída del muro de Berlín en 1989 y la reunificación alemana en 1990. Entonces, cerrando completamente todo esto, es como completamente estos dos países. ¿Cuáles eran los dos países protagonistas? Exacto, Estados Unidos y la URSS, entre ellos la Gran Guerra al inicio, pero ya para finalizar, ellos como que querían hacer como amigos, querían acercarse, crear esa amistad para terminar la guerra. Entonces, dentro de esto, pues probablemente si tú comienzas a pensar de que si quisieras estar en eso, en este lado hay unos que quizás no querían estar porque quizás a veces desde pequeños quizás los agarraban para ir a la guerra. Sí vemos diferentes guerras en ese lado. No era libre como las personas, los jóvenes niños en ese lado, porque ellos tenían que estar como frente de la guerra. Si vemos en otros lados, pensando de otra forma en el lado de la guerra, tú vas a escribir allí en tu cuaderno las respuestas para después verlas. Con respecto sobre qué edad crees de que eran como las personas de esta guerra, en qué rango de edad estaban, y si eran mayores, si era bueno de que los pusieran como al frente de la guerra, los principales, o qué cargo tenía que tener. Entonces, eso escribirás un poco con respecto a eso, metiendo, digamos así, una película
No sé si la has visto, en el lado, digamos, del último hombre. Esta película es como un poquito, digamos, así de guerra, que en ese lado pues hay una parte donde se observa de que un grupo está peleando contra Japón, en el lado de que pues el grupo de comando de emergencia, en ese lado que está, ellos siempre en cada guerra debe de haber como un grupo de esos que siempre andan como su botiquín, sus cosas para ayudar a los otros, a los que salen heridos. En este lado, en esta película, se observa de que al final la primera pasó, ahí estaban todos viendo si habían más personas heridas, pero al final se observa de que solo una persona quedó. Entonces esta persona que quedó, ella sí estaba como rebuscándose, andaba allí buscando si habían más personas vivas, aunque sea heridas, para ayudarlas. En ese lado los japoneses pues tenían como también más salidas donde ellos colocaban, más entradas también, donde ellos colocaban como bombas, las cuales esto hacía que murieran rápido el primer grupo. Entonces en este lado, si tú viste ya esa película, en ese lado pues piensa si tú fueras como esa persona, digamos la última persona que quedó arriba, que andaba en busca, digamos, de ver otras vidas salvas en ese lado, si estaban heridos, poder ayudarles. Entonces, ¿tú harías eso, Lalo? ¿O qué es lo que tú realizarías, digamos, si estuvieras como en una guerra? Entonces, esa es la otra parte. De allí también va a estar esta otra parte que tú vas a escribir en tu cuaderno. Con respecto, tú vas a ir escribiendo cada cosa. Vas a colocar Estados Unidos y la URSS. Dentro de eso, como la similitud, la diferencia de ambos. Entonces, Estados Unidos y la URSS. Vamos a comenzar con el líder. ¿Quiénes, digamos, tenemos el bloque occidental y el bloque oriental? Entonces tú vas a colocar ahí, con respecto al líder, tenemos Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, ¿cuál de estos dos pertenece al bloque occidental? Te vas a escribir allí. Si está Estados Unidos y la URSS, entonces dices bloque occidental va en la URSS, vas a escribir en el lado de la URSS, pero si va en Estados Unidos, vas a escribir en el lado de Estados Unidos. Después vas a escribir a dónde va el bloque oriental. Después, en el siguiente, escribe sobre, digamos, los aliados que tenía Estados Unidos y la URSS. ¿Quiénes eran sus aliados? En el siguiente, escribe con respecto al plan político. ¿Cuál era su plan político? Estaba el plan Marshall y el Tratado de Varsovia. De este lado, ¿cuál de los dos pertenece a Estados Unidos y cuál a la URSS? Y por último, la postura económica. La postura económica es con respecto de cuál país crees de que era sobre una propiedad privada con un mercado libre y cuál era el control económico del Estado. Entonces yo voy a revisar eso ahí en Classroom, donde se encuentra este video. Vas a subir capturas, fotos de tus notas de tu cuaderno sobre qué son las respuestas de las preguntas que hice anteriormente, asimismo como esta última parte que mencioné de los bloque occidental o oriental, lo que sigue. Esas dos cosas vas a subir aquí en Classroom. Entonces ya sé que de tu libro pues subrayaste lo que tenía que hacer. Entonces si tienes dudas o comentarios puedes hacérmelos ahí en Classroom o por WhatsApp. Siempre estaré dispuesta de ayudarles. Entonces nos vemos, bueno, tú me miras en la siguiente clase con el siguiente video. Entonces sigue adelante hasta terminar el final. Muy bien, que Dios les bendiga.